pero por las dudas lleven un teléfono, no más que eso. No van a poder enchufar nada, ¿sí? Eso. Que lleven, Teléfono, por las dudas, con plan de backup, claro, con carga adecuada, con datos, por las dudas. No, datos no, porque Ciencias Económicas garantiza, bueno, Ciencias Económicas, como todo, gente, Ciencias Económicas garantiza que la conexión funciona muy bien ahí, de Wi-Fi, pero sí que tengan batería, carguen, o sea, que tengan batería cargada porque no hay donde enchufar en caso de que usen teléfonos. La mayor parte va a rendir en computadoras de la Facultad de Económicas. Creo que ya está grabando. Dame un segundo que quiero ponerte como anfitriona también, porque si no, esto va a ser complicado. Sí, aula B es la de psicología, lo que sí, gente, como les dije en el teórico, la cátedra y después, sobre todo de la reunión, déjalo que yo te los admito. Sobre todo después de la reunión de cátedra, la cátedra decidió tomar el parcial. El tema es que como es paro de universitarios, eso incluye no docentes. Hasta hoy no sabemos si los no docentes de ciencias económicas adhieren al paro. Si los no docentes de ciencias económicas adhieren al paro, no vamos a poder tomar el parcial. Con lo cual reprogramaremos el parcial. O sea que no les estamos comunicando otra decisión más que en principio se toma el parcial, es porque no sabemos qué pasa con los no docentes de ciencias económicas. Por lo tanto, en el día de mañana deberíamos estar enviando algún comunicado oficial ya de si se toma tal cual estaba previsto, si hay paro, si se reprograma, o si hay cambios, porque también podría ocurrir que haya paro parcial en ciencias económicas, entonces eso nos obliga a modificar horarios, ¿sí? Así que paciencia, la voluntad está en tomarlo, pero bueno, veremos qué pasa. La voluntad de la cátedra es tomarlo para no complicar más la agenda, pero no tenemos hoy la información, nos quedaron en confirmar esta mañana en Ciencias Económicas y son las 6 de la tarde y todavía no tenemos confirmación. Y es probable que no la tengamos hasta, no sé, hasta mañana, qué sé yo. Pero bueno, cualquier novedad la cátedra lo avisa por ABP, así que manténganse conectados al ABP, que es donde mandamos la información oficial. Martina, levantaste la mano. Martina Cuitiño, levantaste la mano. Sí, disculpe, tenía el micrófono apagado. Bueno, de nuevo, perdón por ser reiterativa, pero yo me inscribí en un horario por error, por despistada, de estudiante trabajador, no lo soy. Bueno, ¿cómo me va a afectar eso? O si voy en el mismo horario, y bueno, esa era la pregunta, perdón. En principio andar en el mismo horario, para la próxima inscribite en el horario que te corresponda, porque de verdad que es muy difícil, digo, le damos prioridad a los trabajadores. Hasta ahora no tengo ningún reclamo de estudiante trabajador que no se pudo inscribir. En caso de que lo tuviera, bueno, deberíamos empezar a dar de baja a todos los que se equivocaron. Pero insisto, es muy complicado administrativamente darle de baja a todos los que se equivocaron, porque debo tener más de, no sé, 100 mensajes. O sea, administrar eso es una cosa imposible. Con lo cual, a ver, tenemos que todos aprender a leer la información que se brinda, porque se brinda con la suficiente antelación como para que puedan leerlo y adecuarse a eso. No voy a hacer nada hasta tanto no salte algún problema de gente que no se pudo inscribir porque le falta horario y es estudiante trabajador. Pero para el próximo parcial, tener en cuenta, por favor, respetar las normas que establece la cátedra, que para eso las comunicamos. No es caprichoso, es que no tenemos aulas, o sea, no. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra cosa administrativa? Así la resolvemos ahora mismo antes de pasar a revisar consultas teóricas. No veo manos levantadas. Y en el chat. En el aula B rinden con computadoras. Perdón, rinden con celulares, efectivamente. Como dije recién, todo está sujeto a ver qué pasa con el paro no docente. En psicología hay paro no docente.
Entonces, por eso digo que esto puede ocasionar también que haya cambios de horario, gente. Y bueno, sabrán disculpar si los que se inscribieron a las 9 van a tener que rendir a las 8 o no sé, o quienes se inscribieron, porque digo, no sabemos hoy por hoy. Esto se planificó sin que hubiera un paro de por medio. Lo que tenemos en psicología es solo un aula, pero hay paro docente en psicología. Estamos viendo de los dos hay paro docente y no docente, sí, pero en psicología ya sabemos que va a haber paro no docente. De todos modos, sí, como es una sola aula, podemos pilotearlo. Donde no podemos pilotearlo es en ciencias económicas, porque ahí hay un montón de aulas que tenemos afectadas al examen. Más seguridad, mañana le daremos mayor información o la información que tengamos. Sí, miren, esta mañana mandamos los mensajes. Intentaremos avisar con la mayor antelación que se pueda. Hacemos lo que podemos, ¿sí? Planificar estos parciales lleva muchísimo tiempo, porque hay que, la cátedra de método es la cátedra más masiva de tercer año, hay que disponer de un montón de aulas, toda una logística de personal que no tenemos, somos 3 personas, somos 3 docentes quienes tomamos este parcial, y con muchos ayudantes, alumnos y adscriptes que nos dan una mano, voluntariamente. Pero bueno, hacemos lo que podemos, gente. No sé mañana con qué nos encontraremos. Creo que mañana la información es oficial. Sea la que sea, se comunica mañana. Como les dije la semana pasada, la posición mía en ese momento, y ahora es la posición de la cátedra, porque tuvimos una reunión de cátedra el viernes, es tomarlo. Pero, insisto, dependemos de ver qué pasa con el paro no docente, que también es personal universitario, ¿sí? Y todavía no lo sabemos, sobre todo el de Ciencias Económicas todavía no tenemos información porque no nos respondieron nada todavía. Posiblemente mañana, como ya empieza el paro y es paro activo, tendremos más información. Yo mañana voy a estar en la facultad porque es paro activo. Ni bien tenga la información, se las daré. Y sepan siempre que la primera información la doy por ABP. Es importante que sepan que mantener la fecha, primero, no ha sido una medida unánime de la asignatura, ¿sí? Es una cátedra con muchos docentes y Silvina hace muchos años, desde que está a cargo de la asignatura, tiene la costumbre de relevar la opinión de todos y todas, ¿sí? Así que las decisiones se toman por mayoría. Pero en este caso, más allá de cuánta gente haya estado de acuerdo o no con sostener la fecha, para nada implica no reconocer las razones de los reclamos que son legítimas, gente, ¿sí? Tanto de claustro docente como de no docente, ¿sí? Todos y todas seguramente estuvimos en las calles en la marcha de la defensa de las universidades públicas. Algunos elementos, gracias a esa marcha, se han comenzado a destrabar. Otros, como el tema de la actualización salarial y algunos otros indicadores más, siguen todavía sin ninguna respuesta del gobierno nacional. Entonces, eso es importante que lo sepan porque, digamos, se ponderaron muchas cosas, desde el impacto logístico de tener que reprogramar esto en acuerdo con otras asignaturas, la infraestructura con la que cuenta la facultad para poder hacer este tipo de evaluaciones. De hecho, vamos a estar usando los recursos de otra unidad académica, no de psicología, porque psicología no tiene suficiente capacidad para resolver la evaluación de todos y todas ustedes, ¿sí? Así que eso también pónganlo en la balanza, junto con elementos que no controlamos, ¿sí? Al ser un paro que implica a 2 claustros, los claustros no docentes de psico como de ciencias económicas tienen cada uno su posicionamiento y su determinación sobre qué medidas van a tomar. De psicología ya lo sabemos, como dijo Silvina recién, de ciencias económicas no. Nada, estén atentos a la información que vamos a estar brindando como siempre, ya lo ha señalado Sil, por el ABP, que es el canal oficial, y eventualmente desde ahí replica el resto, centro de estudiantes, otras agrupaciones estudiantiles, algunos de nosotros que tenemos redes sociales, pero siempre primero en el ABP, gente, ¿sí? Nada, son tiempos para ser solidarios y solidarias entre ustedes, con nosotros y de parte nuestra con ustedes, ¿sí? Entiendan eso como uno de los elementos que también hicieron que se sostuviera la evaluación aún en este contexto de paro con abandono total de tareas. Dicho esto, gente, nada, repasemos lo último que nos queda en este envión.
Algunos a lo mejor es recursante y conoce un poco esta dinámica, o capaz que no lo es, pero en los canales de YouTube de Silvino Mía ha encontrado los registros de años anteriores. La dinámica es muy sencilla, ¿sí? Para hacer esta instancia de repaso, que tiene este nombre curioso del oráculo de métodos, lo que hacemos es retomar las preguntas que encontramos en el foro de consultas teóricas y le vamos alternando con un ping-pong de preguntas y respuestas que vayan surgiendo acá, ¿sí? Tienen que ser dudas bien particulares, bien puntuales. No vamos a desarrollar toda una unidad acá porque no tiene sentido. Las clases se han dado casi todas y incluso para esta primera parte del año, muchas de estas clases además están replicadas en contenidos que desarrollamos con Silvina desde el año 2020 hasta el 2022 de manera presencial remota. Así que, digamos, hay múltiples caminos para poder dar cuenta de la información. Y la bibliografía siempre estuvo desde el primer momento. Tengo 2 manos levantadas, 3 por lo menos. Sofía Belén Gaitán, Susana Luján. Sí, ¿de qué es la duda? Sí, yo tengo una duda con el texto de el Montero León, que dice guía para nombrar los estudios de investigación en psicología, la parte que habla de los cuasi experimentos, los estudios ex post facto y los experimentos de caso único. Si nos podrían dar un ejemplo, porque no entiendo bien, por ejemplo, cuándo reconocer si es AB o si va a haber ese tipo de preguntas en el parcial, o cuándo es, por ejemplo, pre-post o post, en el caso de los cuasi. No, en esta instancia, hasta que no desarrollemos las unidades que específicamente corresponden a cada uno de esos tipos de diseños, la lógica que ustedes tienen que seguir, de hecho, es una duda recurrente. Dame un segundo a ver si tengo la filmina. Me estoy adelantando porque yo las había ordenado de otra manera, pero es una consulta que surgió de muchas formas. Dame un segundo. Porque... Ahí está. La clasificación de los métodos es un texto orientador que justamente lo que sirve para cualquiera que esté como ustedes, empezando a dar los primeros pasos en investigación, o incluso para nosotros, gente que ya tiene cierta experiencia, pero quiere ordenar su diseño para la publicación, porque esa es la lógica con la que fue escrito este artículo. Este artículo es la segunda versión de uno que escribieron también Montero y León para la misma revista. Esta es una revista que estaba orientada y sigue estando orientada hacia el área de la psicología clínica y de la salud, pero con una vuelta de tuerca interesante, que es que ellos querían que los creadores de la revista, que son colegas de España y de Colombia y de México, querían que en cada revista hubiera por lo menos un recurso técnico para ayudar a la gente, a los colegas, a saber más sobre los aspectos metodológicos de la investigación, ¿sí? Entonces, este es un artículo por encargo que le piden a Montero y León, en donde la lógica que ellos dicen es, bueno, fíjense cómo pueden clasificar los métodos de investigación considerando las tradiciones más importantes, cualitativa y cuantitativa, de modo tal que cuando una persona tenga que postular un artículo para nosotros o pensar su idea de investigación, pueda saber más o menos qué tipo de investigación está proponiendo y lo indique claramente en la sección de métodos cuando postule su artículo, ¿sí? Esa lógica, más o menos, es la que conservamos nosotros en la cátedra cuando elegimos sostener ese artículo e incluirlo dentro de la bibliografía, ¿sí? Entonces, es orientador. ¿Por qué? Porque cuando querramos estudiar los estudios de post facto, por ejemplo, tenemos una unidad dedicada exclusivamente a los diseños de post facto, donde sí ahí, cuando evaluemos esos contenidos en el segundo semestre, vamos a estar preguntando directamente sobre, quizás, diferencia entre un post facto prospectivo, factorial y otro de otras características, ¿sí? Entonces, hoy no necesitamos que sepan el detalle, pero sí que entiendan a qué clasificación corresponden los distintos tipos de diseños, ¿sí? O que puedan identificar en un problema, en una pregunta-problema, a qué tipo de diseño o a qué lugar de la clasificación propuesta por estos autores corresponde ese tipo de diseño, ¿sí? Eso, básicamente, pero no saber, por ejemplo, todas las fases de un diseño de caso único, porque, de nuevo, en el segundo semestre vamos a tener toda una unidad dedicada a los diseños experimentales de caso único, en donde sí vamos a requerir de ustedes que sepan la lógica mínima de la organización de un diseño AB, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, este es un texto, en mi opinión, sencillo, pero es orientador. Lo que ustedes tienen que saber es cómo clasificar la metodología de investigación en función de la lógica del plan de investigación, ¿sí? Entonces, fíjense que incluso el propio resumen les puede ayudar a ordenarse en eso, ¿sí? El reconocimiento de que existen 3 grandes grupos.
Estudios teóricos por un lado, estudios empíricos cuantitativos, que comenzamos a desgranar la semana pasada cuando introdujimos la unidad de observación, ¿sí? Yo lo hice así en la última clase, y los estudios empíricos cualitativos, que es con lo que terminaron de trabajar la semana pasada cuando Silvina se tomó la primera parte de la clase para cerrar teoría fundamentada, ¿sí? Que a los fines prácticos, la unidad 3 de métodos cualitativos es lo que tienen que estudiar completo como estrategia de investigación, porque la unidad 1 y 2, como ya habrán visto, son más bien de aspectos generales de la investigación, cuestiones epistemológicas, de organización, o aspectos compartidos entre todos los planes de investigación. Esta guía es una guía para poder entender dónde metemos cada uno de los diseños que después en profundidad vamos a estar observando o trabajando en el segundo semestre, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Hay otro recurso, que es lo que tienen ahí en el video. Está en el canal de YouTube mío. Hay una clase donde trabajamos esto específicamente con ejemplos, para que pudieran entender más fácilmente los distintos tipos de organización de los métodos y tener una idea general de algún tipo de investigación particular que se pueda clasificar en alguno de esos ejes, ¿sí? Entonces, nada, entran al canal de YouTube mío, buscan esto. La imagen que tiene ahí es de la clase que dimos en 2022, ¿sí? El artículo, y con esto respondo a otra consulta que surgió en el foro de consultas administrativas, aparentemente muchas de ustedes tienen el material sin hojas, le faltan algunos espacios o algunas páginas al texto en su apunte, ¿sí? Eso no depende de nosotros. De cualquier manera, como respondí también en el foro de consultas teóricas, es un material que está publicado en una revista de acceso abierto, es decir, que cualquiera haciendo la búsqueda, poniendo en juego las herramientas que he aprendido también en la materia de búsqueda bibliográfica, podría haber encontrado el artículo completo, ¿sí? Más allá de eso, si alguien no se siente todavía competente para hacerlo, acá tienen el enlace directo para dar con el artículo, se descarga, hasta el día de hoy funcionaba, ¿sí? Entran a esa dirección que está marcada ahí, y dan con el artículo de León y Montero sobre la clasificación y lo pueden tener completo, con todas sus páginas. ¿Está? No sé si alguien tenía alguna otra duda, como la de Sofía, sobre este material en particular. Susana Urbán tenías la mano levantada, y veo y Julia Almonacid también. Hola. Sí, yo también tenía dudas con respecto a ese mismo texto, más que nada sobre el caso prospectivo con más de un eslabón causal. No me terminaba de quedar claro, o me podía dar un ejemplo, pero era más o menos el texto. Bueno, te voy a dar una respuesta muy general, porque como acabo de decir, los diseños ex post facto y cada uno de los diseños especiales van a ser trabajados en el segundo semestre en profundidad. De hecho, ese que acabas de mencionar es un diseño que sí o sí mencionamos en la unidad, cuando trabajamos la unidad de post facto, porque es un diseño ampliamente utilizado en la investigación en psicología y en ciencia de comportamiento, y de hecho muchos de los colegas que están en la cátedra recurrimos a esa estrategia para muchas investigaciones, como por ejemplo los estudios de evaluación de consumo de alcohol y de marihuana que está haciendo actualmente Angelina Pilati en población universitaria. Bueno, muchos de esos estudios y otros que hemos hecho en el pasado de manera conjunta o en mi grupo o en el grupo de ella, recurren a ese tipo de diseños. Es un diseño en donde lo que a vos te interesa es evaluar el valor predictivo de dos o más variables potencialmente independientes que tienen impacto, que vos crees que tienen impacto, sobre una variable dependiente como puede ser el consumo de alcohol. Entonces, en un estudio ex post facto, por más de un eslabón causal, si yo tengo hipótesis de que pertenecer a un tipo de clase social, que sería una variable, tener cierto tipo de creencias o expectativas sobre qué me pasaría si consumo alcohol, que sería otra variable, el sexo, ¿sí? Ser varón, mujer o lo que fuere, otra variable, o alguna otra más, y yo considero que cada una de ellas, relacionándose de una manera particular, me explica el resultado final, el efecto final, que es tener o presentar cierto nivel de consumo de alcohol. Si esa es mi pregunta, si estoy jugando con ese tipo de arreglo de relaciones entre variables, seguramente voy a tener que optar por una estrategia como esa. Mucho más no te voy a decir, porque sería confundirte o confundirlos, porque de nuevo, nos estamos anticipando a algo que recién vamos a ver en el segundo semestre, ¿sí? En el segundo semestre vamos a ver en profundidad los diseños ex post facto
entre ellos este en particular que te acabo de comentar muy rápidamente, ¿sí? Lo importante es que vos sepas, que todos sepan, que los diseños post facto en general corresponden a la tradición cuantitativa, ¿sí? Es decir, son diseños en donde yo mido objetivamente 2 o más variables en una población particular y después los trato estadísticamente a esos resultados que encuentre para responder alguna pregunta de investigación que yo tenía, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Perfecto, profe. Después tengo una pregunta en realidad de otro texto para poder diferenciar bien lo que es grupo de discusión con el grupo de debate. Sí. Y más que nada... Sí, para pero poder no sé cuál es el orden siento que que tenés vos pensado, Juan. No sé si contestarlo o vos tenés un orden preestablecido, Juan. No, porque el orden que tenía era empezar con una generalidad para todos, que si querés lo hago, y después ir alternando entre preguntas del foro, que no son muchas, pero están registradas acá, y preguntas como las que están generando los chicos y las chicas. Si querés, empiezo por una cuestión general y retomamos desde esta pregunta que nos hacían recién sobre la distinción entre grupos de discusión y debate. ¿Te parece? Como quieras, o sea que arranco aclarando eso. Dale, arranca aclarando eso. Bueno, dentro de las técnicas de recolección de datos narrativas o verbales, digamos, estaban aquellas que tienen que ver con la interacción entre un entrevistador o una persona que entrevista a otra u observa a otras, ¿sí? Que esas son las técnicas como distintos tipos de entrevista y observación. Pero también tenemos otras formas de recolectar información de tipo natural, del lenguaje o narrativa, o verbales, que son grupales. Entre ellas estas dos que vos decís, los grupos de discusión y los debates. Claramente, como lo indica la palabra, debate es cuando vos querés ver cómo confrontan dos posiciones o más de una posición diferente sobre un tema y cómo en el proceso de debate se presentan las ideas competidoras o en debate o en tensión y cómo a partir del debate esas ideas se van transformando y se van, van evolucionando y cómo van cambiando esa forma, ¿no? Eso es el debate y es la principal diferencia que tiene con el grupo de discusión. En el grupo de discusión, lo que intento, y en general en el debate, quienes representan los grupos que tienen una posición, son homogéneos en cuanto a lo que piensan, cada grupo, no todos los grupos, sino quienes representan una posición en el debate, a diferencia de otra posición que está representada por otro grupo, esos grupos en sí tienen posiciones homogéneas. En los grupos de discusión lo que intento encontrar son diferentes posiciones con cada uno de los miembros que participan en el grupo, ¿sí? Es decir, por eso era tan importante, como dije en el teórico, de que las personas no se conozcan entre sí, porque cada uno o cada quien que participa de una actividad de esta naturaleza, nuestras creencias están representadas por nuestros grupos de pertenencia. Entonces, si en un grupo de discusión tengo sentadas 8 personas que son amigas o se conocen entre sí, no voy a tener variabilidad de las formas de pensar. Voy a tener un grupo que en general tiene una formación o un pensamiento bastante compartido. Entonces, lo que se busca en un grupo de discusión es que distintas formas de pensar sobre un fenómeno justamente converjan en una discusión a la que yo someto en función de algún objeto de estudio para que ese grupo discuta, pero se discute sobre distintas percepciones sociales sobre un objeto de interés. En el debate hay posiciones en tensión. Lo más conocido, como yo lo hemos visto en clase, bueno, los debates de política, debates presidenciales. Hay personas que están postulándose a una elección y esas personas debaten, ¿sí? Ahí se trata de personas debatiendo en una competencia electoral. Pero también los han visto cuando se discutió la ley del aborto, ¿sí? En el Congreso, distintos representantes de grupos o de asociaciones iban a presentar sus posiciones en el debate sobre qué pensaban sobre una potencial ley.
Cada una de esas personas representaba un grupo que sostenía un determinado valor o ideología o creencias en torno a un tema. Esos son debates. Los grupos de discusión no. Son personas, grupos de personas que no tienen ningún tipo de relación entre sí, tienen características homogéneas en torno a condiciones sociodemográficas, culturales y demás, pero que presentan posiciones diversas en torno a un objeto de estudio. ¿Se entendió? ¿Podría dar un Sí, profe, ejemplo? me quedó claro. Alguien más dijo algo. ¿Podría dar un ejemplo? ¿De qué? De debate ya di ejemplo. ¿Sí? De De- grupo de discusión. Sí. Bueno, me interesa estudiar, por ejemplo, un lanzamiento de un nuevo producto al mercado y entonces un nuevo shampoo y hago un grupo de discusión para ver cuáles son las valoraciones que las personas hacen y, por ejemplo, que sean jóvenes y mujeres. Y entonces selecciono grupos constituidos por mujeres de determinado rango etario, porque como es un producto comercial, está orientado a un target, es decir, a un grupo destinado como objetivo comercial, y entonces deseo saber cuáles son las opiniones que distintas mujeres en esos rangos etarios a las que está dirigido el producto piensan sobre el packaging, el color, el perfume, el que te genera, las sensaciones y demás. Eso es un grupo de discusión. Distintas mujeres en un rango etario de determinado sector o segmento del mercado, donde me interesa saber si eso que yo estoy produciendo, que va a ser un shampoo, va a ser bien receptado o qué tendría que modificarse para que sea mejor receptado por quienes pueden ser las potenciales consumidores. En un debate, tengo un grupo que piensa A, un grupo que piensa B, y puedo tener más de un grupo, o personas que representan una forma de pensamiento. ¿Se entiende la diferencia? Sí, gracias, profe. Perdón. Juan, estás muy... No, ya está. En el chat alguien también te aporta ahí, Lourdes dice, ¿puede ser también, profe, que el debate en grupo sea principalmente para la solución de algún problema? Ahora estás muteada vos. ¿Qué tema? Estamos deshabituados a la presencialidad remota. Sí, también se puede usar. De hecho, yo les conté en el teórico que nosotros estamos trabajando con una línea de experimentos en torno a la deliberación con grupos ideológicos diferentes donde debaten. Es un estudio experimental donde la técnica que se usa es la del debate y la deliberación y las posiciones deben encontrar una salida común, un consenso para producir un cambio consensuado entre las posiciones diferentes. Pero no todos los debates se usan para eso. Lo que tienen que tener claro es que en los debates hay posiciones distintas. Y las personas que debaten representan grupos con posiciones divergentes, por eso que están tensionadas. Puede haber más de uno, por eso digo, en los debates presidenciales no hay dos personas, salvo ya cercanos a un balotaje, hay más de un candidato o candidata, ¿sí? Donde debaten. Cuando se discutió la ley de aborto, previo a la aprobación, el trabajo en comisiones, hubo, no sé, cantidad de representantes de asociaciones de diferentes posiciones que fueron a debatir, ¿sí? Pero no siempre busca, o sea, el objetivo no es per se la resolución de un problema, ¿sí? Se puede usar para eso. Grupo artificial, el experimento, gente, ¿sí? No es un grupo natural, está creado para generar una situación artificiosa, ¿sí? Eso es un grupo artificial. Bueno, retomo la dinámica que había planteado y después vamos alternando entre cosas que quedaron en el foro y preguntas que Si vayan. hay más preguntas, ¿cuáles las vamos a ver? Yo no me voy a ir hasta que no terminemos. Está, tranquilos, ¿sí? Bueno, arranquemos con un tip, en realidad, que tiene que ver con el tema del material que tienen que estudiar, ¿sí? Porque una cosa que surge conversando con ustedes y que uno nota, observa cuando circula en las aulas y los ve cómo trabajan y qué materiales tienen, es que muchos de ustedes están trabajando con resúmenes producidos por, no sé, alguna academia o lo que fuere, ¿sí? No son resúmenes propios y en eso, y junto con el poco hábito que tienen a trabajar con el programa en la mano,
que es otra herramienta de aprendizaje, a veces se pierden o no se saben organizar para la lectura, ¿sí? Así que empecemos por lo más sencillo, que es proponerles a ustedes que hagan una lista de lectura y tipo lista de chequeo, vayan verificando que tienen efectivamente el material, así como algunos de ustedes descubrieron que les faltaban páginas en un apunte. Bueno, la lista de lectura también sirve para ordenarse, para saber qué tengo que leer, qué puedo tratar de establecer como lectura complementaria o estableciendo relaciones, qué puedo organizar de menor a mayor complejidad. Bueno, fíjense, la unidad 1 tiene muchos materiales, algunos tienen un sentido de producción literaria bastante particular porque son marcos legales, como la Ley Nacional de Protección de Datos Personales o la Ley Nacional de Salud Mental. Otros son materiales que están extraídos de manuales de metodología de investigación, como el capítulo de Luis Montero o lo que vamos a ver en la próxima unidad. Y acá hay otros textos que tienen otras voces. Cada uno de nosotros, cuando hemos ido trabajando con ustedes, algunos hemos hecho algún tipo de esfuerzo para darles un poco de contexto y para que entiendan un poco cómo se produjeron, en qué contexto, y para que ustedes puedan hacer establecer relaciones de manera más sencilla. Por ejemplo, en el caso de la unidad 1, tienen dos textos que resultaron de conferencias de investigadores argentinos, uno Vilanova y otro el doctor Juan Carlos Molina, que están escritos con una diferencia temporal importante, pero que si uno sabe establecer relaciones puede entender que de alguna manera están dando cuenta sobre las características de la formación e investigación de los psicólogos, y hay algunos elementos que se pueden establecer como puntos en común y otros que claramente corresponden al momento en particular en que se escribieron, ¿sí? Esta unidad tiene mucho material, gente, entonces es importante que se organicen, que lo vayan chequeando, que vayan viendo que tienen. Hay una pregunta de esta unidad que voy a retomar en adelante, que tiene que ver con el texto de Albornoz y colaboradores sobre brechas de género en la producción científica iberoamericana, que ya lo voy a aclarar a continuación. Hay otros elementos más, hay cuestiones éticas que admiten muchas preguntas problemas, así que eso también vamos a pensándolo. En la unidad 2, que trabajamos construcción de objetos de estudio, de nuevo nos encontramos con mucho material. La ventaja para ustedes es que en general, salvo por dos de ellos, todos vienen de un manual de metodología de investigación bastante popular, que es el texto de Hernández Sampieri y colaboradores. Así que allí, haciendo una lectura ordenada, prolija y siguiendo la secuencia, se van a encontrar con que el texto de Sampieri y colaboradores tiene muchos ejemplos, tiene cuadros de diálogo, tiene tablas, tiene gráficos, tiene un montón de cosas que apoyan, que ayudan a entender los conceptos que nos están transmitiendo y que de alguna manera se parece un poco a la estrategia que van a encontrar luego cuando empecemos a trabajar más sistemáticamente con el texto con el manual de León y Montero, ¿sí? En esta unidad aparece la famosa guía para nombrar los estudios de investigación en psicología de Montero y León, del cual ya acabo de mostrarles una filmina y la vamos a volver a pasar ahí seguramente, y acabo de responder otra pregunta en el chat. Es un texto que algunos de ustedes, no sé si todos, pero algunos de ustedes han detectado que en el apunte que tienen le faltan algunas páginas. Nada, gente, el texto, tanto en la presentación como en mi respuesta en el foro de consultas teóricas, está en enlace para que lo puedan descargar. Y si no, lo pueden buscar por su cuenta también usando las habilidades que adquirieron de búsqueda de información en Internet, ¿sí? También aquí está el texto de Agostina Mileo, que también de alguna manera complementa esto de la cuestión del tema del género en la ciencia. Pero bueno, fíjense que es una unidad también extensa, gente, o sea que tiene mucho material. Y la última unidad que entra en el parcial es una unidad que pareciera que tiene pocos textos, pero los textos que tiene son densos, ¿no? Ya lo pudieron notar con la última clase que dio Silvina la semana pasada, cuando condensó solamente una de las técnicas, porque las otras ya las fueron trabajando antes. Ella cerró la unidad abordando con ustedes, discutiendo con ustedes lo que es teoría fundamentada en los datos. Pero acá tienen, por un lado, un manual exclusivamente dedicado a los métodos cualitativos, que es el de Flick, en donde tienen mucha información, mucha terminología técnica. Tienen el recurso de 2 capítulos del manual de León y Montero, que, digamos, no es tan fino como el manual de metodología cualitativa, porque este es un manual más amplio. Y tienen un artículo de Soneira, en donde se aborda de nuevo la teoría fundamentada, pero desde otra perspectiva. Fíjense que en total, lo que deberían estar leyendo o terminando de leer o repasar idealmente son 22 documentos, ¿sí? Que van a ser evaluados acá, ¿sí? Es un parcial
que aún con el recorte correspondiente a lo que normalmente veníamos evaluando en años anteriores, sigue teniendo mucho material, gente. Así que nuestro tip para ustedes, nuestra recomendación es ordénense en el material, asegúrense de que efectivamente pasaron por todos ellos, traten de ver si ya los tienen dominados, si pueden establecer relaciones entre ellos, particularmente con los de las primeras 2 unidades. La unidad 3 es toda sencilla de seguir porque todo tiene que ver con los métodos cualitativos, ¿sí? Entonces hay mucha articulación entre ellos y es bastante fácil seguirlos, con la particularidad de que el texto de Flick es mucho más fino, es mucho más técnico, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, resuelvo esta pregunta que estaba en el foro de consultas teóricas y después vamos de nuevo con la dinámica de ir viendo qué otra pregunta tienen ustedes y ir intercalando con alguna otra cosa que haya relevado del foro de consultas teóricas. Abril Llanos, perdón, que no sé si está en el Meet, en el foro de consultas teóricas tenía una duda sobre cómo interpretar una tabla que está en el texto de Albornoz, donde se evalúa la brecha de género en la producción científica en Iberoamérica, ¿sí? La pregunta de ella es bastante sencilla, quería saber a qué remitían los valores de las barras azules y los valores de los puntos naranjas, ¿sí? El valor de la barra azul en este gráfico lo que mide es o lo que representa es el total acumulado del periodo que va del 2014 al 2017 de artículos científicos producidos por varios países de Iberoamérica, ¿sí? Los puntos naranjas representan el porcentaje de variación, cuánto creció la producción desde que se midió en 2014 hasta que se dejó de medir en 2017, ¿sí? Entonces, en algunos casos van a ver que los valores son, entre comillas, relativamente bajos, y en otros casos los valores de crecimiento son muy altos, ¿sí? Y eso puede tener una interpretación asociada a incentivos, medidas de estimulación de la producción académica, apuntando a reforzar la cuestión de género, etcétera, etcétera. Hay muchas razones por las cuales Albornoz y colaboradores creen que esas variaciones se pueden explicar dentro de los distintos países de Iberoamérica, ¿sí? Entonces, no es que midan, no es que esté mal la interpretación que había en el texto y el gráfico, sino que lo que hay que interpretar, Abril, si estás por ahí, o cualquiera que tenga una duda similar, es que la barra refiere al total, al valor nominal de artículos producidos en ese periodo, y el punto naranja, el porcentaje que está expresado ahí, es cuánto creció la producción en esos años en que se hizo el registro. ¿Está? Vamos con una pregunta de la audiencia, mientras dejo en pantalla una vez más, para que el que quiera anotar o sacarle foto, lo que sea, igual va a estar en la BP esto, cómo descargar completo, sin problemas, el artículo de Montero y León de clasificación de los métodos. A ver si hay alguna mano levantada. Julia Almonacid Stop tiene mano levantada. Dale, Julia, te escuchamos. Buenas tardes. Yo tenía una duda con los diseños experimentales intersujeto con grupos ya formados. No entiendo cuál sería la diferencia con un cuasi experimento, si no se pueden aleatorizar, digamos. Bueno, estás tomando un elemento que sí es la diferencia entre los cuasi experimentos y los otros, ¿sí? La estructura formal es la misma. De nuevo, nos estamos metiendo en algo que vamos a ver en profundidad cuando efectivamente discutamos diseños experimentales y cuasi experimentales, ¿ok? Pero la estructura, el diseño, muchas veces puede ser similar. Podés tener un diseño pre-test, con mediciones antes de que apliques el tratamiento, en 2 grupos, mediciones post-test en 2 grupos, y uno solamente de ellos recibe el tratamiento. Entonces pueden ser equivalentes en eso, en lo formal. Pero ¿dónde se diferencian? Se diferencian en la posibilidad de asignar los individuos usando el azar a las condiciones, ¿sí? ¿Ok? Esa es la diferencia entre un cuasi experimento y un experimento. La imposibilidad de que vos puedas recurrir al azar para asignar los participantes a tus condiciones de experimentales o de trabajo o de investigación, ¿sí? Más detalles sobre esto lo vamos a discutir cuando justamente empecemos a meternos en los diseños experimentales de comparación de sujetos distintos o de grupos distintos, o los diseños experimentales donde un mismo grupo pasa por las diferentes condiciones. Pero en todos los casos, para que hablemos de diseño experimental, uno de los requisitos que se tiene que sostener es que cada uno de los participantes o de los sujetos, si estamos trabajando con modelos animales, haya sido asignado por azar a las condiciones.
En un diseño cuasi experimental, muchas veces vos trabajás con un grupo intacto o por alguna otra razón no tenés la posibilidad de usar el azar, ¿sí? Por ejemplo, la investigación educativa, cuando vos llegás al colegio, la autoridad a veces te dice, mire, no quiero que me mezclen los chicos porque están trabajando los de la con un proyecto en particular y estos con otro, así que trabajá con los grupos como están. Entonces, eso se llama grupos intactos. Entonces, el grupo A no lo vas a poder mezclar, es lo que hay ahí adentro. El primero B no lo vas a poder mezclar, es lo que hay ahí adentro. Entonces, trabajás con esas condiciones. En ese contexto estarías haciendo un cuasi experimento porque estarías imposibilitado de asignar por azar a cada uno de los participantes de los dos grupos a las condiciones experimentales que a vos te interesa evaluar, ¿sí? Pero no quiero profundizar mucho más porque, insisto con esto, vamos a tener mucho tiempo para discutir los diseños experimentales intrasujeto, de comparación de grupos con sujetos diferentes, cuasi experimentales, de caso único, ¿está? Se van a cansar de trabajar sobre diseños experimentales conmigo, particularmente en el segundo semestre. Así que paciencia hasta ese momento. Lo importante, como ocurrió con el comentario de la compañera que preguntaba sobre los post facto, es que vos entiendas a qué clasificación pertenecen. Si vos me podés decir, profe, más allá de que no me termine de quedar claro esto, entiendo claramente que este es un diseño que corresponde a la tradición de métodos cuantitativos, ¿sí? Dentro de esa forma global de clasificación que presentan León y Montero, ¿lo puedo meter acá? Bien. Ya me podés decir que no es un estudio teórico, ya me podés decir que no es un estudio cualitativo, y en todo caso, dentro de los cuantitativos tenés elementos mínimos como para poder diferenciarlo de un estudio descriptivo, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, buenísimo. Sí, gracias. Genial. ¿Quién seguía después de Julia? ¿Alejo o Andrea? No sé quién tenía la mano levantada antes, pero vamos. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Tengo dos consultas, profe. Una es sobre la unidad 2, variables. Si tengo un enunciado que me dice que hay una relación directa entre el grado de estrés de una persona y la frecuencia de uso de una medicación X, y la pregunta es, ¿cuál es la variable independiente? ¿Sería correcto decir que es la frecuencia de uso de esa medicación o la medicación? Así, O con el contexto que me estás dando, no hay forma de establecerlo, ¿sí? Aparte de la forma en que vos me estás enunciando la pregunta Es una afirmación. el reactivo, me estás Claro. hablando de que hay una relación directa, ¿sí? Entonces, si no me das más elementos y encima me estás usando la palabra frecuencia sin mucho más elementos es una palabra que remite a que es una variable dependiente, ¿sí? No sé si estuviste en la clase de observación de la semana pasada, pero frecuencia es una de las medidas de la observación, es una medida cuantitativa. Yo puedo observar el comportamiento de las personas y lo primero que puedo determinar es si un comportamiento ocurre o no ocurre, ¿sí? Pero por encima de eso, si ocurre más de una vez, ya estoy en el territorio de lo que llamamos frecuencia. Una conducta ocurre con determinada frecuencia. Entonces, generalmente es una variable dependiente, es lo que yo puedo medir de lo que hace un individuo naturalmente, espontáneamente, o siguiente a, por ejemplo, a que tome una sustancia, ¿sí? Pero, de nuevo, me falta contexto en esa pregunta que vos me estás haciendo como para decirte con certeza, esta es la independiente, esta es la dependiente, ¿sí? Habría que ver, y esto es un consejo general para todos y todas, cuando les toque una pregunta, léanla con detenimiento, tienen tiempo para hacerlo, pero léanla con detenimiento para justamente ver qué contexto se está proveyendo, qué información le estamos aportando nosotros para que ustedes puedan identificar, llegado el caso, si se trata de una pregunta sobre identificar cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, si claramente estamos estableciendo esa distinción. Si ustedes pueden identificar en el enunciado cuál es la variable que está afectando, causando o determinando que la otra variable cambie. Si tienen esa información, van a poder establecer que una es la independiente y la otra es la dependiente, ¿sí? Pero con ese enunciado tan genérico que me diste, yo no me jugaría, me faltan elementos, ¿está? ¿Se entendió? La verdad que no me queda claro, pero no... Reformula tu pregunta, ¿sí? O sea, porque el ejemplo que me estás dando, para mí, no sería un enunciado correcto. Yo estaría, como profesor, cometiendo un error si te presento ese enunciado y te pregunto lo que me estás preguntando a mí. Faltan elementos, falta información, ¿sí?
Entonces, dame vos un ejemplo donde vos creas que tenés una variable independiente y una variable dependiente y yo te voy orientando para saber si lo has razonado bien. Bien, a ver si lo planteo de otro modo la pregunta. Porque lo que dije al principio es como un enunciado que es una afirmación. La afirmación dice que hay una relación directa entre el grado de estrés y la frecuencia de uso de un medicamento X. Sí. Sí, está Bien, enunciado ese como es una el hipótesis. enunciado. Ese es el enunciado. Está Sí, perdón. enunciado como una hipótesis. ¿Sí? Ah, bien. Bueno, como una Muy bien. hipótesis, perdón. Sí. Gracias por la Sí, corrección. porque- Mi duda ahí es si la variable independiente es la medicación X, no importa cuál sea, o la frecuencia de uso de esa medicación. En realidad la frecuencia de uso en esa enunciación hipotética es la frecuencia, la dependiente, y la medicación es la independiente. Volví a decirla, a ver que me perdí creo que alguna variable. La hipótesis entonces es, hay una relación directa entre el grado de estrés de una persona Perdón, y grado de estrés. El grado de estrés es la independiente y la frecuencia de uso es la dependiente. Y te dice que hay una relación directa porque a más estrés aumenta la medicación. Eso quiere decir relación directa. Más de una, más de la otra. Por eso está enunciado como hipótesis. claro, igual me queda la duda de por qué Si el fuera grado un de estrés objetivo, si es fuera un objetivo de investigación, debería estar enunciado sin darte la dirección entre las variables. Debería estar enunciado como analizar la relación entre el grado de estrés y la frecuencia de uso de medicación X. ¿Se entiende? Andrea, Cuando pero te no está sé si... dando la dirección, te lo está dando en función de una expresión hipotética, como si fuera Pero una ¿cuál es la hipótesis. pregunta? Porque la pregunta no es sobre objetivos, Andrea. ¿Sobre qué es la pregunta? No, la pregunta es si es correcto decir que la variable independiente es la frecuencia de uso de la medicación o la medicación. No, o sea, lo que dijiste No, está mal. ninguna. Ninguna de ambas. Entonces, ¿cuál es? Es el El nivel grado de de estrés. Es el grado de estrés la independiente. Pero entonces, yo no lo entiendo, o sea, capaz que sí está mal el enunciado, porque si la variable independiente es la que manipula el ¿Me investigador, permitís hacerte otra pregunta antes? ¿De dónde estás sacando este enunciado? ¿Es un ejemplo que elaboraste vos? ¿Sale de una... no, es de preguntas de repaso, pero se ve que estaba mal hecho, o sea, por eso, o sea, vuelvo a lo mismo, a lo mejor hay enunciados que me confunden a mí o yo no lo estoy entendiendo bien. Porque si la variable independiente es la que manipula el investigador y la dependiente es la que no tiene injerencia, Ojo, ojo con el concepto de manipulación de variable independiente. Bueno, yo no di esa clase, pero le debe haber, Leticia, quien dio esa clase, les debe haber contado que el concepto de manipulación, cuando uno habla de variable independiente, dice, es la que manipula el investigador, claramente esta conceptualización de qué es variable independiente y dependiente viene de los modelos experimentales, ¿sí? En esos casos es muy fácil advertir cuál es la variable independiente porque la manipula. Acá no hay manipula. En el resto de todos los otros tipos de estudios cuantitativos, no hay una manipulación en términos concretos, es decir, que el investigador genera más o genera menos, da más medicación, da menos medicación, genera más estrés, genera menos estrés. En general, en el resto de los diseños y estudios, en realidad la variable independiente no se manipula, se controla, ¿sí? O se mide, en el mejor de los casos, ¿sí? Lo que uno debe advertir, y no hay típicas variables independientes y típicas variables dependientes. Todo depende cómo esté enunciado la relación, el efecto, la correlación, la descripción, la presencia, digo, de cada variable, ¿sí? Entonces, siempre que lean un enunciado, tienen que poner el foco en cuál es el problema de estudio, el estrés o el consumo de medicaciones. Acá no me acuerdo, ya me perdí cuáles eran las variables. Acá, ¿cuáles eran las variables? la variable era grado de estrés una y Grado de- la otra frecuencia de uso de un medicamento X. Pero sí Muy entiendo bien. ahora lo que plantean, les agradezco la Tengo clase. grado de estrés y frecuencia De uso de una medicación X, cualquier bueno, medicación. está claro que si vos pensás que el estrés, porque no lo manipula el investigador,
es la independiente, tenés que tener cuidado con eso. ¿Se entiende? Te lo voy a plantear, vuelvo al principio, y perdón por ser insistente, Andrea, ¿sí? Pero te das cuenta que voy a usar una imagen que me han escuchado mucho en clase y me van a seguir escuchando. Faltan piezas del rompecabezas, ¿sí? Yo que vengo del campo con un pasado de la psicobiología y de la psicofarmacología, de haber trabajado con modelos animales, el enunciado que vos me das, depende de dónde yo ponga el énfasis, te lo puedo transformar en una variable independiente una vez y otra vez en una independiente, para que veas qué confuso que es sin tener todas las piezas de rompecabezas, ¿sí? Porque, como dicen algunos de tus compañeros en el chat, podría ser que lo que cambia es en el nivel de estrés en función de el cierto tipo de administración de la sustancia, ¿sí? El fármaco que sea. En ese caso, como yo te lo estoy planteando, la variable independiente va a ser el fármaco y lo que va a cambiar es el nivel de estrés. Pero también tengo posibilidades experimentales, y hay gente que lo ha trabajado, en donde lo que se induce es un cierto nivel de estrés, es decir, vos estás manipulando el nivel de estrés y lo que me dice es otra cosa, lo que va cambiando, la frecuencia de autoadministración del bicho, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjate, las mismas variables con distintos arreglos y sin más información que la que estamos teniendo, se pueden transformar en un caso en una variable independiente y en otro caso en una dependiente. Como dicen algunos de tus compañeros ahí, algunos de tus compañeros han interpretado en el chat que a lo mejor de lo que se está hablando es de relación entre variables. Es decir, no sabemos si son dependientes o independientes, simplemente sabemos que potencialmente podrían estar asociadas entre sí. Entonces, cuanto más ladrillos le pongamos a la construcción conceptual, más fácil va a ser para mí, para vos, para cualquiera, entender qué es lo que se me está preguntando, ¿sí? Vuelvo a una cosa de aspecto de metaaprendizaje. Acá el proceso es leer León y Montero, o Sampieri, o el texto que sea, para entender conceptualmente primero a qué hacen referencia cuando hablan de variable, a qué hacen referencia cuando desagregan variable como variable independiente y dependiente, y ver a partir de los ejemplos que los mismos autores utilizan si uno termina de anclar esos conceptos. Para después pasar a este ejercicio que vos intentás hacer, que es tomar un preguntero y ver si puedo resolverlo, ¿sí? Es muy difícil, primero porque, de nuevo, no pareciera que fueras vos la autora del preguntero, entonces no sabemos qué tenía en mente la persona cuando armó el set de preguntas. Como vos me los estás leyendo, nos los estás leyendo, pareciera que faltan datos. Entonces, es muy difícil darte una respuesta directa y que vos la tomes como es la respuesta, porque como verás, simplemente con el ejercicio que yo hice de cambiarte de lugar, el interés, el foco de la pregunta de investigación, como decía Silvina, te puedo transformar aún en un independiente en un momento o dependiente en otro momento. ¿Se entendió? Entonces, mi recomendación para todos y todas, si tienen problemas con la distinción de variable independiente y dependiente, es volver a releer tranquilos, en donde está anclado, desarrollado ese concepto, el texto de Sampieri o el de León y Montero, no lo recuerdo muy bien, pero estoy seguro de que donde esté va a haber una articulación con algún ejemplo de alguna investigación real o ficticia. Eso va a terminar de ayudarlas, a que puedan decir, bueno, a ver, ¿puedo yo pensar ahora un ejemplo en donde yo pueda presentar un ejemplo de variable independiente, variable dependiente, e ir jugando con eso? Hasta ahí, ¿sí? No hagan el salto directo a un preguntero tratando de determinar cuál es cuál si antes no resolvieron los fundamentos. Porque si no, se van a complicar o van a terminar con respuestas sesgadas. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Sí. Bien. Después de Andrea, Alejo Arroyo. Andrea, tenías otra pregunta, si no, volví a levantar la mano en un rato, ¿sí? Pero desmarquen sus manos cuando hayamos resuelto lo suyo. Alejo. Sí, ¿ahí se me escucha? Sí, perfectamente. Hola, profe. La pregunta que iba a hacer era sobre un concepto de los experimentos, pero viendo que hay una de las compañeras que preguntó algo sobre eso y dijiste que no era necesario ahondar tanto en eso, en esta parte de la materia, quería saber si, por ejemplo, si nos iban a tomar situaciones prácticas específicas en relación a los experimentos, a los tipos de experimentos o tipos de Las preguntas prácticas que te entiendo. Las preguntas prácticas que puede haber pueden ser del sentido de dar un ejemplo concreto, idealmente, y si no será ficticio. Digo concreto porque algunos de los que hacemos preguntas para que después Silvina compagine la evaluación, jugamos con situaciones concretas porque entendemos que es más real, más fácil para ustedes entender la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, preguntas sobre
Angelina Pilati quiere saber tal cosa sobre el consumo de alcohol. Bueno, ese tipo de preguntas problema son las que ustedes pueden encontrar formuladas, dirigidas a que ustedes identifiquen si eso que ella está resolviendo de determinada manera corresponde, por ejemplo, a un estudio empírico cuantitativo, a un estudio empírico cualitativo, etcétera, etcétera. Tienen elementos de preguntas de esa naturaleza, son preguntas problema, para anclarlo con conceptos que vieron en la materia, ¿sí? O preguntas del tipo, esta investigadora desarrolló una historia o una revisión crítica sobre la evolución de los programas de psicología de tal cosa y tal otra. ¿Qué tipo de estudio es considerando el sistema de clasificación del método de Monteiro y León? Fíjate las opciones y seguramente si pudiste estudiar bien el sistema de clasificación de Monteiro y León, no vas a tener ninguna dificultad en decir, por el tipo de trabajo que está proponiendo, seguramente es este tipo de trabajo, o corresponde a este nivel dentro del sistema de clasificación de Monteiro y León. ¿Se entendió? O sea, preguntas, problema, método está llena de eso, no solamente en este parcial, sino en el que se viene, con más razón todavía. Este parcial tiene, entre comillas, 2 unidades fuertemente teóricas y una unidad que claramente remite a una forma de producir investigación desde la tradición cualitativa. Así que hay muchas formas de hacer preguntas, problemas sobre lo cualitativo, hay muchas formas de hacer preguntas, problemas sobre los métodos de clasificación propuestos por Monteiro y León, hay muchas formas de hacer preguntas, problemas sobre situaciones éticas, ¿sí? Simplemente es leer una situación para poder entender si efectivamente ahí está en juego algo de los compromisos éticos de la investigación que hemos discutido. O sea, eso ténganlo como algo que naturalmente puede ocurrir. Es decir, que en un examen que tiene 25 preguntas, ¿tiene Sil? Tenés el micro cerrado. Tiene 20 preguntas. Tienen 7, 7 y 6, o 6, 7 y 7. Bueno, en un examen de 20 preguntas va a haber un porcentaje X de preguntas problemas seguramente por cuestiones de azar. Les van a tocar. ¿Está? ¿Se entendió, Alejo? Sí, imagino que va a tener preguntas prácticas, sobre todo en una materia tan práctica como esta. Lo que preguntaba era sobre la especificidad que pueden llegar a tener, digamos. Yo porque a mí me resultó, quizás es justo en mi caso, ¿no? Pero me resultó muy complejo y poco desarrollado como para entenderlo, digamos, en su esencia, como para poder distinguirlo bien en un ejemplo, a las subcategorías de experimentos, como por ejemplo entre experimento, diseño con una variable independiente y diseño con una variable independiente con orden aleatorio por bloque. No, porque ese tipo de preguntas remiten a lo que dije hace un rato. Cuando discutamos en el segundo semestre los diseños ex facto, los diseños experimentales, los diseños cuasi experimentales, ahí sí vamos a discutir en profundidad, no todos porque hay bocha, pero sí vamos a discutir varios de los diseños más frecuentemente utilizados dentro de cada clasificación. Y ahí sí necesitamos que distingan entre eso que va a estar señalando, o entre un prospectivo factorial y o conozcan un diseño evolutivo, o los tipos especiales de diseño experimental para cuando tenemos preguntas muy particulares en relación a efectos sobre las personas de algún tratamiento o intervención. Más adelante, ¿sí? Quiero decir esto. Esa unidad tiene por objetivo que ustedes puedan distinguir un estudio por encuesta como diferente a un estudio ex post facto, como diferente a un experimento. Ese nivel digamos, de generalidad tiene. No es que hacia el interior de cada diseño tienen que distinguir los distintos tipos de estudios, ¿sí? Es básicamente que ustedes puedan ordenar, y a su vez, porque como la unidad lo dice, todos los estudios cuantitativos, los tipos de estudios cambian en función del nivel de avance de explicación sobre la variable dependiente. Es decir, a medida que voy a explicar más, desde lo que puede ser una descripción, una relación, a una explicación causal, bueno, todos los diseños varían en función del nivel explicativo que las dependientes tienen sobre las independientes tienen sobre la dependiente.
es ese nivel de generalidad lo que se hace con ese artículo de clasificación de los métodos, ¿sí? Que ustedes puedan discriminar que cuantitativo no es una sola cosa y que no es todo lo mismo. Pero digo, es diferenciar un estudio por encuesta de un ex post facto, de un experimental, de un cuasi experimental, ¿sí? Es ese nivel de grosor, digamos, o de genérico, no el interior de cada uno de ellos. Si no hay más dudas, cerremos este tema, si podemos avanzar sobre los otros, porque ya estamos sobre la hora y tenemos que ir cerrando. Dale, muchas gracias. Me quedo tranquilo. No sé quién seguía, me perdí, porque veo todavía manos levantadas de Andrea Vitali, que había preguntado antes, Sofía Canepa, Lourdes Abigail, de los que yo veo, no sé si vos ves otros, sí. Lourdes o Sofía Canepa. Creo que Sofi estaba primera. Bueno, Sofi. Dale, gracias. Sí, profesor, tenía una duda, si me puede diferenciar los estudios ex post facto de los cuasi experimentales y si podría dar un ejemplo de cada uno. Ay, my God. Ay, ya hablamos sobre esto. Vamos por partes, ¿sí? Una diferenciación sencilla, porque insisto con esto, yo aprecio y me encanta que quieran saber con profundidad de esos diseños ya, pero hay tiempo para una cosa y tiempo para otra, ¿sí? La distinción fundamental entre los ex post facto y los cuasi experimentales es que vos en los cuasi experimentales estás comparando, o tu pregunta es determinar si una intervención, sea de lo que sea, funciona o no, ¿sí? Entonces tenés idealmente un grupo que va a recibir esa intervención y otro grupo que no la va a recibir, ¿ok? Mínimo, ¿sí? Después podemos discutir variantes, ¿ok? Pero digamos, son diseños que están pensados para determinar si una intervención funciona, son diseños que están pensados para responder a esa pregunta en contextos naturales, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, lo que sea, y a los que recurrís cuando no podés hacer uso del azar para asignar los participantes a las condiciones. Listo. ¿Sí? Lo que quiero saber es si una variable independiente genera un efecto sobre una variable dependiente. Y la variable independiente la controlo yo. ¿Ok? En los diseños ex post facto eso no ocurre. Se llaman ex post facto, esa es la expresión latina, porque uno llega después de que las cosas ocurrieron, ¿sí? Entonces, te voy a dar un ejemplo grosero que lo damos siempre, que al menos que lo doy yo cada vez que me toca dar diseños post facto, ¿sí? Aunque sobraran voluntarios en los 100 y pico que están acá adentro, 200 y pico que están acá adentro, yo no puedo administrar alcohol directamente a determinada cantidad de participantes porque mi pregunta de investigación tiene que ver sobre cuál es el impacto del consumo de alcohol sobre el rendimiento académico en estudiantes de tercer año. ¿Ok? Juguemos, permítanme jugar con ese ejemplo, ¿sí? Porque seguramente va a saltar alguno un poco más avispado diciendo, sí, tiene forma. Bueno, supongamos que no puedo, ¿sí? Entonces, como no puedo manipular yo la variable alcohol, darle un Fernando a cada uno de los sujetos del grupo experimental y darles un agua mineral a cada uno de los del sujeto del grupo control, lo que sí puedo hacer es preguntarles a ustedes cómo consumen alcohol, cuánto consumen alcohol, ¿sí? Y en función de eso, ordenarlos en un grupo que puede tener a bebedores fornidos, que se toman todo lo que le pongamos enfrente, y en el otro extremo, que los hay todavía por suerte, abstemios, gente que solamente toma agua, ¿sí? Entonces, yo no estoy manipulando la variable, pero puedo reconstruirla de alguna manera a partir de encuestas, cuestionarios. Generar los grupos que me interesan a mí, bebedores muy fuertes, abstemios y en el medio, qué sé yo, moderados, y después hacerle preguntas a esos grupos sobre variables que yo crea que pueden estar afectadas por el nivel de consumo de alcohol. El rendimiento académico, las habilidades interpersonales, lo que se me ocurra, como potencial variable dependiente, ¿sí? Nada, es un diseño post facto, uno de tantos, en donde yo establezco qué niveles tienen una variable de interés que yo no puedo manipular porque ya está establecida, ¿sí? Y después evalúo qué efecto tiene esa variable de interés sobre otras variables. ¿Está? Esa es la distinción a muy grosso modo, con una brocha muy gruesa, entre ex post facto y diseños cuasi experimentales, que vamos a terminar de ver con mucho más detalle en el segundo semestre. ¿Está? ¿Se entendió? Y los dos son tipos de diseños que corresponden a metodologías cuantitativas. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe, gracias.
Genial. Lourdes. Buenas, profe, ¿cómo andan? Yo tengo 3 preguntas, pero cortitas. Es todo con referido a las metodologías cualitativas. Primero y principal, en la entrevista narrativa, no comprendí bien a qué se refería con la fase de balance. Sí. Ahí Después, está. Sí. bueno, la segunda pregunta tiene que ver con los estudios de caso, que no comprendí a qué iba el estudio instrumental y el múltiple. O sea, ¿cómo hago para poder saber cuándo es un instrumental o un múltiple? Y la última pregunta es acerca de la teoría fundamentada de la literatura como información, si es una información que ya teníamos nosotros, digamos, recogida. Eso nomás. Ok. Bueno, la fase de balance. También vi, creo que en algún momento alguien que no entendía, era en otra, pero digo, la pregunta de confrontación. Bueno, en la narrativa hay muy poca intervención de quien entrevista, ¿sí? En general hay una pregunta inicial que invita al diálogo o a la narración, y en general, digamos, en el momento de que se va produciendo la narración biográfica, quien lleva adelante o conduce la entrevista interviene muy poco, ¿sí? Salvo al final, donde empiezan a aparecer estas preguntas de balance o de recapitulación, son llamadas en otros textos, porque lo que hacen es que la persona, o sea, el entrevistador o la entrevistadora, lleve a la persona a que genere un balance sobre lo que ha narrado, ¿sí? Eso permite reconstruir baches o enlazar mejor distintos momentos vitales que fue enunciando y hacer un balance sobre eso, ¿sí? Eso es balance. Después, teoría fundamental, la función de la bibliografía. A diferencia de los cuantitativos, como yo les conté un poco en la clase, cuando uno hace un estudio cuantitativo, estamos hablando de estudios que son secuenciales y lineales, es decir, la revisión bibliográfica se hace al inicio, eso permite establecer hipótesis o, digamos, preguntas de investigación que no han tenido respuesta en la literatura o en la evidencia empírica previa, formular un problema de investigación, metodología, etc. Todo se planifica y se va al campo, se releva información, se hace el informe de resultados y demás. Es decir, la metodología cuantitativa es secuencial y lineal. La cualitativa es recursiva. Entonces, inicialmente, si bien hay una revisión bibliográfica, no se hace casi toda la revisión bibliográfica en el inicio. La información bibliográfica se hace al inicio, pero también en el momento en que uno va a estar levantando información, es decir, al momento en que estoy entrevistando y vuelvo al laboratorio o al instituto a transcribir la narración de esa entrevista y hacer una precodificación previa, obviamente que surgen categorías que son categorías propias del lenguaje natural de las personas, y muchas veces esas categorizaciones me llevan a mí a buscar más bibliografía que me permita hacer interpretaciones más adecuadas del lenguaje natural de las personas, o de las categorías que surgen del lenguaje natural de las personas. Por lo tanto, la bibliografía no cumple solo un rol de bibliografía, sino como de una fuente de dato más narrativo, que ayuda y se entrelaza en la interpretación de los resultados que van generando una teoría subjetiva. Entonces, la bibliografía, en este caso, ocupa un lugar que es diferente al que ocupa en los estudios cuantitativos. Por eso la bibliografía no es solo bibliografía como que yo me entere un poco de qué va el campo, cómo está el área de conocimiento o el estado del arte de un problema de investigación, sino que también interviene en el propio proceso recursivo de ir y venir de los datos hacia la teoría, enriqueciendo esas interpretaciones y formando parte también como otra fuente de datos, ¿sí? Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. Si querés la respondo yo. Es la distinción entre estudio de caso instrumental y el estudio de caso múltiple. El ejemplo prototípico de estudio de caso instrumental es justamente como arranca la narración Monteiro y León, cuando recuperan, desde un punto de vista histórico, el trabajo de Clifford Shaw, donde hace
una historia natural de la vida de un delincuente, ¿sí? Es un ejemplo prototípico de estudio de caso instrumental. El investigador, Clifford Shaw en este caso, buscó a un criminal, un pibe que había quedado preso por un crimen violento, y a partir del estudio de ese caso genera todo un cuerpo teórico sobre las condiciones sociales y cómo eso influye, la importancia de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es la elección de parte del investigador de un caso prototípico sobre un tema en donde el investigador quiere desarrollar algo, proponer algo, ¿sí? El múltiple comparte algunos elementos, nada más que se abre el juego. Se buscan casos prototípicos, pero que representen la enorme variedad que puede haber sobre el tema en particular, ¿sí? Entonces, si seguimos con el ejemplo de Clifford Shaw, un caso podría haber sido ubicado en el extremo, un adolescente con conductas violentas, etcétera, etcétera, que termina preso, y a lo mejor en el otro extremo, un pibe que se ganó todas las becas en el estado de Nueva York y después terminó haciendo una carrera brillante como académico en sociología, ¿sí? Que era la disciplina que venía Clifford Shaw. Y en el medio, casos a mitad de camino, ¿sí? Eso sería un ejemplo de estudio de caso instrumental. Uno busca distintos casos para ilustrar un mismo tema, y lo que trata de hacer es que esos casos sean muy diferentes entre sí. Uno, porque está en el extremo, vuelvo al ejemplo, un pibe con conductas violentas que termina en el ámbito del sistema penitenciario norteamericano, y a lo mejor elegir otro en el otro extremo, alguien que, proveniente de una condición psicosocial mucho más interesante, mucho más positiva, termina siendo una figura destacada en la academia. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende, pero con respecto al instrumental, también dice como que se utiliza como herramienta, o como que Claro. pasa como herramienta. ¿Cómo sería eso? Es una metáfora, Lourdes. Ah, era una Quiere decir, metáfora. es una metáfora. Lo que quiere decir, vuelvo al ejemplo de Clifford Shaw, por eso te decía que es el mejor ejemplo. ¿Qué quería ilustrar Clifford Shaw? Él quería demostrar que los fundamentos psicosociales o sociodemográficos, pon el nombre que quieras, ¿sí? En donde se desarrolla una persona, son fundamentales en el destino de esa persona, ¿sí? Entonces, este pibe, como no tuvo todos los elementos sociodemográficos, psicosociales positivos que debería haber tenido en un momento tan crítico de su desarrollo, su historia natural lo lleva a que termine donde terminó, en la cárcel. De hecho, una de las grandes conclusiones de la obra que escribe Clifford Shaw es la importancia de invertir en la educación. Si vos no querés tener pibes en la cárcel, lo que tenés que hacer como Estado, como sociedad, es invertir en educación. ¿Sí? ¿Está? En ese Perfecto, caso, profe. el ejemplo del pibe es una herramienta que le permitió a Clifford Shaw argumentar a favor de, gente, pongamos plata en educación si no queremos tener las cárceles inundadas de pibes violentos, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Buenísimo. Sí, ahora sí, profes. Muchas Genial. gracias. ¿Quién sigue? Mientras se deciden, yo recupero una que alguien planteó en el chat y que ya se debe haber pasado. Alguien preguntaba sobre género, a qué refería uno de los textos sobre los conceptos de techo de cristal y piso pegajoso. ¿Sí? Son preguntas, son conceptos básicos dentro de la discusión sobre la brecha de género en general y en ciencia en particular. ¿Sí? Así que no sé si está la persona ahí que hizo la consulta, pero si no, la respondemos muy rápidamente con Sil. Son también, de nuevo, metáforas para ilustrar situaciones en las que se encuentran mujeres en todas partes, y la academia no es una excepción, ¿sí? Techo de cristal también se conoce como techo invisible, ¿sí? Da la idea de que la persona tendría la posibilidad de aspirar a cargos de mayor responsabilidad y jerarquía, pero hay algo invisible, o no tan invisible, porque para eso están estos textos que usted tiene que investigar, y que tienen que ver, en donde se juegan otros factores que impiden que esas personas, aún teniendo esas mujeres, aún teniendo todas esas capacidades, esas posibilidades, el conocimiento, las competencias, etcétera, puedan ascender a cargos de mayor jerarquía. ¿Sí? Por eso se usa la figura, la metáfora de techo de cristal. Pareciera que tienen todo para crecer, pero hay algo que se los impide. Las reglas del sistema, del patriarcado, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ok? Las actividades de cuidado, de crianza, ¿sí? ¿Está? Y el piso pegajoso remita a la base de la estructura, ¿sí? De nuevo, lo que quiere ilustrar es que las personas, aparentemente, todas, varones y mujeres, tendríamos la misma posibilidad de comenzar nuestro desarrollo, pero de nuevo, por lo mismo que mencionó Sil,
tareas de cuidado del hogar particularmente, que han sido invisibilizadas. Eso ha ocurrido muy fuertemente en este último tiempo. Se han estado prestando atención a cosas que circulan en los medios, porque se ha vuelto a poner en tensión el tema del trabajo en la casa, las tareas de cuidado, pero eso es piso pegajoso, ¿sí? Porque las mujeres, por dedicarle todo ese tiempo, que no es reconocido formalmente ni nada, a cuidar a otros, a preparar la comida, a lavar la ropa, a mantener la casa limpia, no tienen las mismas chances de despegarse y dar el salto para poder regresar laboralmente y profesionalmente. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé si estaba acá todavía en el Meet la persona que hizo la consulta, pero estaba en el chat hace rato, la distinción entre techo de cristal y piso pegajoso. Bien, ¿sí? Pero Sofía, son, de nuevo, metáforas para ilustrar la realidad que atraviesan las mujeres en todos los ámbitos de la vida y particularmente en el ámbito académico. bien, ¿Ah? Sofía tiene la mano levantada. Si yo tenía una pregunta, si en este parcial iban a entrar, por ejemplo, casos en los que tengamos que decir cuál es la hipótesis, cuál es el problema, cuáles son los Sí. objetivos. Sí. Ok, gracias. Sí, hay preguntas, problemas como esa. ¿Ok? También esto que preguntaban hace un rato, sí, distinguir variable independiente de dependiente. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Juliana, dale. Hola, profe, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Yo quería ver si terminé de entender sobre las variables, la dependiente y la independiente. Cuando tenemos una hipótesis correlacional, podemos distinguirlas, pero no es que una sea efecto de la otra, porque no sabemos cuál es la que causa cuál. En ese caso, la variable independiente sería como la que explica la variabilidad, o cómo la podría definir. Porque tengo un ejemplo que vi en uno de sus videos. A ver, dale ejemplo. Estás bien orientada, pero a ver, dale ejemplo. El ejemplo decía, la motivación de logro se encuentra vinculada con la satisfacción laboral y la moral en el trabajo. Y en ese caso, la variable dependiente era motivación de logro y las independientes eran satisfacción laboral y moral en el trabajo. Así es, está bien. La motivación de logro es explicada o está relacionada, dice, está vinculada, dice ahí. Sí. Podrían usar un término como está relacionada con las otras variables que nombraste, ¿sí? Es difícil que en un objetivo aparezca la palabra correlación, porque correlación hace referencia a un término estadístico, ¿sí? Entonces siempre se habla en general, en los objetivos, analizar la relación entre y entre, ¿sí? O vinculado con, pero digo, es más propio hablar de relaciones y correlaciones en los objetivos. Pero bien. puede aparecer, a veces están digo. Bien. Bueno, entonces puedo llegar a encontrar, o sea, algún ejemplo que sea de que yo tenga que marcar la independiente en una que no sea causal, Sí. o sea, la hipótesis que no. Exactamente, por eso digo, ojo con el concepto que se usa para definir variable independiente, que está bien, ¿no? Lo de la manipulación de la variable para identificarla. Digo, cuando uno le da un problema, ustedes buscan, bueno, ¿cuál manipula? En realidad, salvo en los estudios experimentales, en el resto de los estudios hay variable independiente y dependiente. Puede haber más de una independiente y más de una dependiente en objetos más complejos, pero nunca va a haber o sea, no necesariamente va a haber manipulación, por eso lean bien los problemas de investigación para ver si la variabilidad de la dependiente por cuál está siendo estudiada, es decir, van a invocar a términos como relación, variabilidad de, si la variabilidad de la variable tan está determinada por la variabilidad de la variable tal, ¿sí? O sea, como que traten de leer bien el problema de investigación. Insisto, no hay variables dependientes per se o independientes per se. Claro. Todo depende de cómo está formulado el problema. Buenísimo. Gracias, profe. Milagros. Hola, profe. ¿Se escucha? Perfecto. Bien, sí, yo tenía una pregunta sobre las hipótesis correlacionales. No hay un límite de variables, ¿no? Digamos, puede haber varias independientes y varias dependientes. Sí, el límite es el sentido común, porque vos tenés que tener en cuenta que cuantas más metas en la bolsa, más difícil va a ser al final del día, primero, la ejecución del estudio, y segundo, si efectivamente lo pudieras ejecutar porque tenés un montón de compañeros y compañeras que te ayudan, después te va a quedar el trabajo duro de hacer los análisis e interpretar qué significan cada una de esas variables, ¿sí? Entonces, no tenés un número cerrado, pero
hay que usar el sentido común, es decir, en un lado pones qué es lo que te dicen los antecedentes, es decir, qué decidieron otros colegas que se enfrentaron a la misma pregunta de investigación que vos en el pasado, y después la cuestión de la factibilidad, es decir, qué capacidad tengo yo real de poder ejecutar un estudio en donde se ponen en juego tantas variables que se tienen que recoger capaz que todo al mismo tiempo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, podés tener muchas de una y de otra, ¿se entiende? Pero, Sí, de sí. nuevo, sentido común, revisión exhaustiva de literatura para saber qué hicieron otros colegas en el pasado ante el mismo problema de investigación, Claro. y determinación efectiva de qué capacidad, esto se llama factibilidad en investigación, qué factibilidad tengo yo de poder ejecutar un diseño de esa complejidad. Si no, hay que bajar las expectativas y en todo caso hacer una aproximación, ese es un término que se usa mucho en investigación, una aproximación más sistemática. Es decir, bueno, empiezo despejando esto, avanzo, despejo esto otro, avanzo, ¿sí? Ahí Claro, tenés como porque- dos tradiciones de investigación. Esta, más analítica, ir paso a paso, y otra que si tenés todos los recursos, tenés toda la capacidad para hacerlo, algunos colegas proponen lo que se llama el gran experimento, el gran estudio, que es un estudio monstruoso que de una sola vez resuelve la mayor parte de las cosas que vos te preguntás. Pero de nuevo, muy pocas veces te encontrás en la situación de poder ejecutar un estudio así. ¿Está? Claro, porque yo creía que solamente era como más de la una, más de la otra, pero después leí un ejemplo que había como 4 variables y dije, Sí, ¿también puede será haber, correlacional o no? de hecho, cuando veamos los diseños ex post facto con más de un eslabón causal, que es lo que discutió o preguntó alguien al principio, en el segundo semestre, ahí van a ver que lo que implica medir más de un eslabón causal, más de una variable independiente, ¿sí? Ok. Son estudios muy complejos que terminan en la propuesta de modelos teóricos, en donde uno dice, bueno, yo creo que la variable A, B, C, D inciden sobre la variable Z y lo hacen de esta manera, y bueno, se prueban distintos modelos, pero cada modelo por detrás tiene un conjunto de variables, cada variable por detrás tiene un conjunto de Claro. instrumentos que ha tenido que ser ajustado para medir y recoger esa información en una muestra grande además, ¿no? ¿Vamos? ¿Se entendió? Gracias, profe. Sí, Genial. Andrea, de nuevo, vamos. Sí, gracias. Mi última consulta es, Te escucha mal. Ahí un poquito mejor. ¿ahí me escuchan? Ahí sí. Bien. La diferencia principal entre la entrevista narrativa y la episódica, que se me dificulta distinguir, Es bastante sencillo. sí, La entrevista narrativa alude a casos o a estudios de tipo biográficos, donde uno narra de manera abierta, pero muy abierta, casi una historia vital. La episódica está referida a un momento, por eso es episódica, un episodio, ¿sí? Es más puntual, o sea, si bien está dentro de estas que son como muy amplias y con poca estructuración, pero refieren a un hecho puntual. Por eso se llama episódica, porque está referido a un episodio, ¿sí? La narrativa es más biográfica, es decir, bueno, tiene que ver con estudios más de casos, ¿sí? O estudios propiamente narrativos, donde hay una idea de estudiar, hacer un análisis de la vida de la persona, que la persona va haciendo una narración de su propia vida. En la otra, en la episódica, es como una situación puntual, es que me narres tus vivencias emocionales y emocionales de haber atravesado el dengue. ¿Se entiende la diferencia? sí, gracias. Muy buen ejemplo. Muy bien. Casi que es autorreferencial. Andrea, ya habías levantado la mano. Bruno Marchetti. Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, perfecto. Perfecto. A mí se me surgió una duda por lo que preguntaron recién sobre la pregunta anterior de, cuando yo hablo de hipótesis correlacionales, no puedo hablar yo de variables independientes o dependientes, nomás hablo que hay relación, pero yo no puedo decir que una es causa de la otra. ¡No! O sea, mira, Bruno. A ver, sí, o sea, puedo trabajar con un estudio correlacional ex post facto, del tipo que sea. Puedo estudiar hasta puedo trabajar con un estudio por encuesta y hablar de relaciones, correlaciones, ¿sí? Y siempre va a haber independiente y dependiente en ese tipo de estudios. O sea que si yo hago una hipótesis... No hace falta que sea un estudio experimental para que haya independiente y dependiente.
Puede ser un estudio por encuesta y hay independiente y dependiente, puede ser un expofacto de cualquier naturaleza y hay dependiente e independiente y puede haber más de una de ellas, igual que en las de encuestas, digo, puede haber más de una de ellas, independientes y dependientes. Digo, no hace falta, o sea, sáquense esa idea estructurada de que solo en los experimentales hay variables independientes y dependientes porque puedo manipular variables o lo que sea que hayan pensado. Sí, bueno, yo no me refería tanto al tema de los estudios, sino me refería al tipo de hipótesis. Y lo mismo, porque cada tipo de estudio tiene tipo de hipótesis. O sea, puede haber hipótesis de tipo descriptivos, que son univariadas, pero puede haber hipótesis descriptivas que son bivariadas. Cuando una hipótesis descriptiva es bivariada, hay dos variables, una independiente y una dependiente, o puede haber distintas independientes, ¿sí? Todo depende del problema de investigación y el nivel de avance en el estudio de un objeto. ¿Sí? Bien. Pero puede haber variable independiente y dependiente en distintos tipos de estudios cuantitativos. Ahora bien, puede no haber hipótesis en todos los estudios cuantitativos, porque para que haya una hipótesis tiene que haber evidencia empírica previa que te permita falsar la hipótesis, es decir, contrastarla estadísticamente. Entonces, hipótesis hay en todos los tipos de estudio, no en todos, porque para que haya hipótesis debe haber estudios previos, evidencia empírica previa. Ahora, variable independiente y dependiente puede haber en todos los tipos de estudios. Bien, muchísimas gracias, profe. Bien. De nada. ¿Quién sigue? Martina, de nuevo, dale. Profe, se me está generando dudas con esto que hablaban recién, porque acá en el libro dice que en la correlación no hablamos de variable independiente, causa y dependiente efecto. Dice que es un error Muy que bien. en hipótesis causales se puede hacer esto. Claro, porque habla de causa y efecto, no habla de correlaciones. Claro, pero nombra a la variable dependiente e independiente y dice que es un error ponerla como que está en la hipótesis correlacional. Claro, porque habla de causa. Son dos niveles analíticos diferentes. No quiere decir que no haya variable independiente y dependiente. Correlación implica un nivel analítico y causa-efecto implica otro nivel analítico. Es como que si vas de menor complejidad a mayor complejidad, Martina. ¿Sí? O sea, cuando vos hablas de causalidad, ya no está, ese nivel analítico ya es dentro de las tres posibilidades que tiene la ciencia, que es la ciencia desde el punto de vista de los modelos cuantitativos, ¿no? No quiero meterme con otras aproximaciones que ustedes han visto que en las primeras unidades hay distintas tradiciones, ¿sí? Pero uno va de un nivel que es sencillo de descripción de un fenómeno a establecer correlaciones o relaciones entre variables al nivel superior, que es la determinación de causa-efecto y poder explicar que cada vez que aparece algo va a pasar esto otro, ¿sí? Claro, ¿Okay? lo clave sería leer si dice causa y efecto. Ahí ya se nos aclara. Sí, la clave es leer todo el enunciado para ver qué información les presentamos Claro. y acto seguido para ver qué le estamos preguntando sobre esa información, ¿ok? Esto es muy importante porque, de nuevo, si uno comete el error de leer apresuradamente, esto es propio de la psicología cognitiva, gente, lo tienen que saber, va generando un sesgo, nuestra cabeza funciona así, gente. Entonces, si yo estoy en automático, leo sin prestar demasiada atención, me estoy sesgando a un tipo de respuesta y a lo mejor me estoy perdiendo una pieza importante de información que me ayudaría a ir en otra dirección, en otro sentido, ¿sí? Todas las preguntas nuestras, tanto sean conceptuales o preguntas problema, tienen en el enunciado toda la información necesaria para que ustedes puedan resolver la pregunta si efectivamente estudiaron, ¿no? Ya, si estamos en el nivel de adivinación, ya es otra cosa. Pero si estudiaron, el enunciado tiene que reactivar ese recuerdo, esa información que ustedes establecieron, consolidaron, y viendo qué es lo que estamos ofreciéndoles en el enunciado, tienen los elementos necesarios para leer la pregunta y decir, bueno, va por acá la cosa, ¿sí? Si tiene que ver con relación causa-efecto, bueno, presto doble atención para ver si efectivamente me están preguntando sobre eso o en realidad eso sigue siendo parte del contexto y la pregunta viene por otro lado, ¿sí? Porque esto es importante, gente. Las preguntas problema tienen mucha información,
información de lo que estaba proponiéndose ese equipo de investigación, de lo que hicieron, etcétera, etcétera, y la pregunta puede hacer referencia a uno de esos componentes, ¿ok? Entonces, por favor, lean cada enunciado con detenimiento, insisto con esto, están pensadas para que las puedan leer tranquilos, tomarse su tiempo, leerlas con detenimiento y resolver el problema, ¿sí? De eso se trata. Y una aclaración más en torno a hipótesis. Hay dos formas de clasificar hipótesis en el texto. Una que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es dependiendo del nivel analítico de las hipótesis y de la relación que establezcan entre las variables, puede haber hipótesis descriptivas, correlacionales o explicativas / causales. Es lo mismo. Pero también hay otra clasificación que les ofrece Sampieri, que es en función, son hipótesis estadísticas, que es la hipótesis de investigación, la hipótesis alternativa y la hipótesis de nulidad. Todo eso, además de lo que dice Sampieri, lo vieron en estadística, ¿sí? Son dos formas de interpretar o de clasificar a los distintos tipos de hipótesis. Juliana. Bueno, ya tenemos que estar cerrando. Juliana y Carolina, últimas preguntas y así cerramos. Sí, profe, yo quiero saber si escuché bien. Recién usted dijo que las hipótesis descriptivas pueden ser bivariadas también. Sí, porque la hipótesis descriptiva, hay muchas formas de clasificar los métodos, ¿sí? Nosotros le traemos León y Montero, pero, digamos, los estudios por encuestas, por ejemplo, están comprendidos dentro de lo que se llama también estudios de tipo descriptivo. ¿Qué son los estudios descriptivos? O los exploratorios. Bueno, son estudios donde a veces lo que se intenta es describir una situación sin relacionar variables. El caso típico, más típico de los estudios descriptivos o univariados es el censo. El censo te arma un informe y te dice, la cantidad de población argentina es de 48.700.000 habitantes. ¿Cuántas variables hay ahí? ¿Cuántas variables hay en esa expresión, en esa afirmación? Una, claro, cantidad de personas que viven en la Argentina. Pero además el censo te tira otra información. El 50,7% son mujeres. ¿Cuántas variables hay ahí? Chachán. 2. No, no. Hay una. ¿Cuántas mujeres? ¿Sí? La variable es género. Te dio la categoría mujeres, la información sobre la categoría mujeres, pero hay una variable, la variable es género, que puede ser mujer, varón, resto de identidades, ¿sí? La variable es una. Ahora, podría haber ¿sí? Entonces univariado, puede haber estudios que solo quieran describir una situación de manera univariada, hay variables únicas. Ahora, lo mismo en un descriptivo, que no parte de hipótesis previa, podría querer tener, no sé, establecer la relación que hay entre el género y el lugar donde viven. ¿Cuántas variables hay ahí? 2. Y una va a asumir la posición de variable independiente y otra dependiente, dependiendo de cómo haga yo la pregunta de investigación, ¿sí? Entonces son hipótesis de relación. Entonces hay hipótesis descriptivas que son univariadas, en general describen una situación, hipótesis de relación, y yo podría decir, bueno, la cantidad de población está determinada, o la densidad poblacional está determinada por el nivel de actividad económica. Ahí ya hay 2, pero también estoy hablando de que hay una determinación, o sea, voy a un nivel explicativo mayor, estoy hablando de un expofacto. Es dependiendo, digo, sigo teniendo 2, pero ya deja de ser un correlacional, pasa a ser uno más de tipo explicativo, pero seguramente tengo información previa, hipótesis previa, ¿sí? Entonces, digo, las hipótesis pueden ser clasificadas dependiendo del nivel analítico que tiene que ver con el tipo de estudio y el nivel de complejidad o lo que se sepa acerca de ese objeto de estudio, que pueden ser los estudios por encuestas, los estudios expofactos y los experimentales, o pueden ser clasificadas las hipótesis en función de la estadística o las hipótesis estadísticas, que es hipótesis de nulidad, hipótesis alternativa, hipótesis de investigación, ¿sí? Sí, te junto 2 por 1.
que son de Qualys, que están en el chat, fíjate, en un caso te preguntan diferenciar entre codificación axial y selectiva, ¿sí? ¿Cuál es la primera codificación que hago? Detesto volver a hablar sola de todo esto. La abierta. Muy bien, gracias. ¿Sí? Primero abierta. Incluso puedo tener códigos previos, ¿sí? Porque hice lecturas. Hice una revisión. Entonces, cuando me vuelvo con esa entrevista para hacer la primera codificación abierta y comparar con otra, ¿sí? Ese código es abierto, código indie, ¿sí? Y además puedo, como tengo categorías que pueden surgir a partir de lo que voy leyendo y lo que yo he leído, puedo tener algunas precodificaciones, es decir, categorías precodificadas. Entonces empiezo a generar ese mapa de categorías y empiezo a reconocer que hay relación entre las categorías, ¿sí? O sea, no me va a pasar con la primera entrevista, posiblemente no me pase con la segunda, ¿sí? Entonces, después de que empiezo a generar esas categorías, a su vez, no solo encuentro categorías, sino que dentro de la categoría empiezo a encontrar subcategorías. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Es decir, que de una categoría central empiezo a encontrar subcategorías, pero además empiezo a encontrar relaciones entre las categorías o subcategorías, ¿sí? Muy bien, a ese esquema de categorías, subcategorías y relaciones entre esas subcategorías se llama codificación axial. Y codificación selectiva es que cuando yo encontré una categoría central, y me doy cuenta que es central por el grado de ocurrencia que tienen esas narrativas, que van discriminándose entre subcategorías y relaciones entre esas categorías, empiezo a hacer codificación selectiva. Quiere decir que todo lo que vaya levantando de las narrativas y de las entrevistas cada vez que vuelvo del campo va a ser codificar en función de ese esquema. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Muchísimas gracias. Te recuerdo la otra, Sil, porque seguramente se te pasó. Ah, sí, me olvidé. Ajuste y funcionamiento, en teoría fundamentada. Bueno, son dos, como dos principios básicos que debe tener, digamos, la codificación. Primero, el ajuste que tiene que ver con que, a ver, la categoría surge del dato, es decir, surge del lenguaje natural. No es que vieron que yo dije que yo puedo tener precategorías o precodificaciones, es decir, yo puedo tener como investigadora en la cabeza posibles categorías analíticas que pueden surgir del campo. Lo que quiere decir el ajuste es que yo no puedo forzar una narrativa a lo que yo creo o busco encontrar, sino que la categoría debe surgir naturalmente del lenguaje de las personas o de la narración de las personas, ¿sí? Eso es el ajuste. Y a su vez deben funcionar, ajuste y la otra era... Funcionamiento. Claro, y además deben funcionar en relación a las demás categorías, ¿sí? Nunca deben ser forzadas por el investigador o la investigadora. Tiene que sí o sí surgir de esa relación natural que trae el lenguaje. ¿Listo? Había una mano levantada, creo recordar el nombre de Agostina, pero no estoy seguro porque ya no la veo más a la mano. No sé si es que se fue o no sé. Y después queda una pregunta administrativa. No veo más nada en el chat. La pregunta administrativa, hasta que vemos si Agostina era eso, era ella la que había levantado la mano, es cómo se informan si la nota les aparece inmediatamente y por qué la cargamos 15 días después. No, las notas no les va a aparecer automáticamente. Bueno. Las notas se las vamos a cargar después. Las notas no las van a tener ahí. Ok. Bueno, no recuerdo quién... Sofía Escobar había preguntado eso. Y Gabriel había preguntado por qué tomábamos 15 días para cargarla. Bueno, entre otras razones. A ver, ¿por qué? Sí, se los explico fácilmente. O sea, porque se cargan a mano. Notas, sí, claro, o sea, hay que cargarlas manualmente al guaraní. Entonces, el proceso, digo, si bien ustedes terminan de rendir y supuestamente la nota ya está, no se las vamos a dar a conocer hasta que estén, nosotros después tenemos que cargar todas esas notas en el guaraní.
Eso es manual y es horas hombre, horas mujeres cargando notas. Y bueno, nada, como es el tiempo que tenemos por reglamento para cargarlas, nos tomamos el tiempo. Muchas veces están antes de ese tiempo, pero por las dudas, reglamentariamente nos ajustamos al reglamento. Bueno, la última, Paulina, porque la otra es administrativa. La grilla de calificación, 60%, de 20, ¿cuántos son? 60%. Aprueban con el 60% como lo establece el reglamento. ¿Está? Y la última pregunta, que creo que es también de la parte de tu unidad. Preguntas de confrontación, es la pregunta. La pregunta de confrontación se usa un montón en las técnicas cualitativas. ¿Por qué? Porque las personas, a medida que van respondiendo, pueden ir narrando algo y a continuación de eso pueden decir algo diferente. Lo que tiene que hacer el entrevistador es generar una pregunta de confrontación. Decir, bueno, vos me dijiste esto, pero ahora me acabas de decir esto. En realidad, ¿cuál es tu posición en relación a esto? ¿Se entiende que es confrontar? Es decir, es exponerle al entrevistado o entrevistada sus propias posiciones cuando no están en concordancia. Entonces, lo que hace la pregunta de confrontación es que uno se quede con mayor claridad acerca de cómo está pensando eso quien estamos entrevistando, ¿sí? Por eso digo, el entrevistador o entrevistadora siempre tiene que estar muy atento al material que surge para que pueda evitar que haya posiciones controvertidas dentro de una misma narrativa. Por eso se hacen preguntas de confrontación, preguntas de recapitulación, preguntas de balance. Son todas herramientas que tienen el entrevistador o entrevistadora a los fines de poder obtener la mayor cantidad de información posible y de la manera más fiable en función de lo que la persona está contando o narrándonos. Bueno, tenemos que ir cerrando. Dijimos 19:30 y ya son 45. Bueno, le respondo la última y nos vamos. Recién era la última. Y bueno, pero esta me toca mi corazón porque es de experimentos, así que... un experimento puede ser correlacional o siempre se busca causalidad. El experimento, por definición, lo que busca es determinar una relación de causa-efecto entre una o más variables, ¿sí? Más detalles cuando empecemos a recorrer el fascinante mundo de los diseños experimentales en el segundo cuatrimestre, gente. Las últimas recomendaciones que siempre damos, por favor, hagan un autoanálisis antes del miércoles y si no dieron cuenta en profundidad de los 22 documentos que tienen que leer, de las 3 unidades que vamos a evaluar, yo no me arriesgaría, gente, ¿sí? Para eso hay recuperatorios, ¿sí? Pongan en la balanza la salud mental también, ¿no? O sea, suya y nuestra también. Lean con detenimiento cada enunciado, les juro que toda la información para resolver cada pregunta está en el enunciado, así que lean con detenimiento, tranquilidad, ¿sí? Nada, y estén muy atentos, último mensaje, y con esto cierro y nos despedimos, a los mensajes del ABP por esto que explicó Silvina al principio, ¿no? En este contexto necesitamos tener ciertas certezas respecto de qué acción va a tomar el claustro no docente de la otra unidad académica donde vamos a estar trabajando para ver con qué contamos, qué podemos hacer, ¿no? Y ahí vamos viendo. Así que muy atentos, muy atentas a la info oficial en el aula virtual de la asignatura. Creo que es todo para todos y todas. Sí, reforzar este mensaje que le das, porque miren, chicos y chicas, a veces esto de leer no es solo leer, lean con signos de puntuación, porque es re común que en los parciales o en los exámenes nos pregunten, profe, no entiendo esto, ayúdeme con esta pregunta. Y cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué no entendés? ¿Qué no entiendo que me pregunta? Y uno se la lee respetando los signos de puntuación y ustedes miran y dicen, ay, sí, ya entendí que me pregunta. En realidad es que no se trata solo de leer, sino lean respetando los signos de puntuación. Porque a veces en estos enunciados que tienen como 4 o 5 líneas, donde hay variables, donde hay articulaciones entre las variables que generan los niveles analíticos o los tipos de estudio, es muy importante el signo de puntuación. Si leen todo de corrido, no entienden nada, digo, y a veces va uno y se lo lee y entendieron todo, digo, entonces
No es solo leer, recuerden respetar los signos de puntuación para leer, ¿sí? Nada más, gente. Cualquier cosa, como dijo el profe Godoy, porfa, estén atentos y atentas al ABP. Siempre la primera información la vamos a dar allí. Buenísimo. Gente, cuídense, cuiden a otros y si todo va bien, nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Chao. Gracias. Chao, profe, gracias.